Encontrar un dron todoterreno, un dron que nos valga tanto para el interior como para el exterior, no es tarea fácil, sobre todo para aquellos que se están iniciando dentro de este mundillo. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone vamos a traeros esa opción que prácticamente es el todoterreno de los drones en la actualidad. Un dron que, aunque calidad-precio está bastante ajustado, está bastante bien, hay que reconocer que hay muchas otras opciones que a priori pueden ser bastante más baratas o que incluso, bueno, pues pueden salvarnos un poco del apaño, ¿no? Pueden valernos, ¿no? Pero personalmente desde Mundo Drone, si lo que queremos es volar un dron tanto en interior como en exterior, hace falta tener muchos factores también en cuenta, como pueden ser el peso, también calidad de los materiales, etcétera, etcétera, como también la batería. Entonces creo que lo que vamos a analizar hoy, este Hubsan X4, este dron tan interesante, creo que es una de las mejores opciones para poder utilizarlo en esas dos opciones que hemos estado hablando. Pero antes de meternos directamente en el análisis en profundidad, vamos a hacer primero el unboxing de este producto. Bueno chicos, aquí estamos con el unboxing del Hubsan X4. Como podemos ver en la caja, ¿no? Es una caja, bueno, realmente grande, una caja muy interesante, en lo que nos dice, bueno, que puede grabar el dron, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de cositas que, bueno, son muy interesantes. Aquí nos dice las características del dron y tal, bueno, en fin. Una caja que nos llegó bastante magullada porque nosotros hemos tenido algunos problemas con la llegada del Hubsan X4. Vaya a ver que nos faltan incluso algunas cosas dentro de este unboxing, pero bueno, nosotros lo vamos a decir que falta y tal, para que sepáis que viene con este dron, ¿no? Vale, vámonos a ir directamente a abrir este aparato, ¿no? Vamos a ver, abrimos la caja, nos encontramos con esto, vamos a ponernos más cómodo. Aquí vienen los manuales, etcétera, etcétera. Apartamos la caja por un lado y nos ponemos aquí directamente. Vamos a ver, lo primero que nos encontramos son los típicos manuales de instrucciones, ¿vale? Unos manuales que siempre tenéis que leer, ¿vale? Antes de utilizar el dron. Vamos a apartarlo por otro lado. Y ahora veis que la caja me viene un poquito vacía, ¿no? Nosotros hemos tenido ciertos problemas con la llegada de este dron. Al final, bueno, la tienda se desentendió, en fin. Pero bueno, como ya sabéis, nosotros muchas veces compramos por Amazon. Y entonces, lo bueno que tiene Amazon es que si tenemos algún problema, bueno, pues nos van a solucionar todo en un tiempo bastante récord, ¿no? Entonces no podemos estar demasiado descontentos con él. Vamos a ver, viene con un pack de hélice, ¿vale? Viene con dos de las traseras y dos de las delanteras, por lo tanto estaría muy bien. Vendría con un destornillador que no nos viene en este pack. Viene también con un cargador, que no nos venía el cargador en este caso. Ya habéis visto que ha sido realmente un producto que cuando nos llegó nos decepcionó bastante. Entonces es increíble que hayamos acabado con unas sensaciones tan buenas, ¿no? Pero bueno, en fin, es el problema de comprar por internet algunas veces. Pero si compráis por páginas de calidad y con cierta seguridad, no vais a tener grandes problemas. En mi caso se solucionó perfectamente y me mandaron todos los materiales extras, me lo mandaron, no hubo ningún problema, en fin, una cosa muy buena, ¿no? La verdad, ¿no? Hay que reconocérselo. Bueno, aquí tenemos la batería, una batería de 380 mAh, una batería que nos va a dar unos 7, 8, 10 minutos según como lo voléis de vuelo. Aquí tenemos el dron, un dron que veis, que ya creo que se nota en el vídeo, ¿no? Que tiene unos muy buenos materiales de construcción, un dron muy interesante, que vemos que aquí tenemos la cámara, la tenemos puesta, está integrada dentro del dron, eso a mí me ha encantado. Un dron que estamos viendo que tiene un muy buen material. El problema que tiene, como está ocurriéndome, es que no me gusta que los cables estén por fuera, no me gusta que estén así las cosas, la verdad, eso tengo que criticárselo. Pero bueno, es una de las pequeñas cositas a criticar dentro de un dron con muy buena calidad. Vale, vamos a dejarlo y vamos a sacar ahora el mando para que le podáis echar un vistazo. Un mando con muy buena calidad, un mando increíble, un mando robusto en las manos, un mando que encima utiliza 4 pilas, ¿vale? De 4 pilas AAA, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Un mando cuya pantalla LCD de verdad nos está dando información, ¿vale? Información muy interesante, tanto si ahora mismo está pitando para sincronizarse y tal, no puede sincronizarse con nada porque no lo tenemos encendido, pero bueno, un mando muy interesante y que a nosotros nos ha gustado bastante. Así que nada, acabado. Bueno, sí, hay otro dato interesante. Yo cuando lo adquirí en un pack
que nos ofrecía también, de manera externa, nos ofrecía también este protector de las hélices, ¿vale? Tuve bastante suerte en ese aspecto, me venía con esto y la verdad es que estaba muy bien. Pero ya sabéis, eso ya es cuestión de que tengáis suerte también y os encontréis con packs más o menos baratos. Yo en esto tuve suerte, en otras cosas no tuve tanta suerte, así que bueno, no nos podemos quejar con ello. Así que nada, esto también es muy interesante, un pack de hélice que está muy bien. Yo no las utilizo mucho, sinceramente, soy bastante más duro volándolo y no me gustan al final este tipo de protectores, pero para aquellos que están iniciando, no sé si vaya a volar en interior y tal, yo creo que es muy interesante. Así que nada, una vez hecho el unboxing, vamos a ir directamente al análisis del producto. Nada más sacarlo de la caja al principio, cuando estábamos, bueno, desempaquetando y tal, cuando nos llegó, lo primero que nos sorprendió de este dron fue la calidad de los materiales realizados. Es plástico, eso sin duda, no estamos hablando nada de eso. Lo que estamos diciendo es que tiene un peso, tiene un buen peso, tiene un peso que realmente nos ha sorprendido porque, por ejemplo, teniendo en cuenta otros drones como pueden ser el Syma X11, ¿no? Por ejemplo, aunque es muy del rollo de este, pero también el clónico del EHN X9, pues en comparación nos damos cuenta de que a lo mejor la calidad de los materiales de estos anteriores productos pues no eran a lo mejor lo suficientemente interesante como para que podamos decir que estamos ante un dron con una buena fabricación. Pero con el Hubsan X4 nos hemos encontrado con algo totalmente diferente. Nos hemos encontrado con un dron robusto, nos hemos encontrado con un dron que se ve que sabe cómo mantenerse, ¿no? Como se ve como que puede aguantar también grandes ráfagas de viento. Un dron, un dron muy completo y que sinceramente nos ha encantado. Un dron que nos ha maravillado en ese aspecto. Vamos a ver, lo siguiente, hay que reconocer una cosa, que la calidad de las hélices que nos viene, ¿vale? Es bastante deprimente. Eso sí, aunque parezca que son bastante malas y que en el fondo, cuidado, si tenéis un mal vuelo y tal y os vais chocando contra todo, pues al final la vida útil de estas hélices es muy pobre, ¿vale? Eso sí es un punto que nos ha sorprendido, pero también os recomendamos, e incluso en algunos packs, por ejemplo en el pack que nosotros lo compramos, venía ya con unos protectores de hélice. Por lo tanto, si vosotros sois novatos en este mundillo, pues yo os recomiendo que simplemente os compréis los protectores de hélice o que compréis el pack que viene ya con ellos y no tendréis ningún problema. ¿Por qué? Porque hay que reconocerles una cosa, que aunque las hélices sean de una calidad realmente bajilla, su flexibilidad, ¿vale? No sé si lo estáis pudiendo apreciar, pero su flexibilidad es realmente increíble, una flexibilidad muy buena. Y que yo creo que eso, mira, supongo que habrá que eliminar ciertas partes de la calidad del producto para que no se vayan demasiado caras para después dársela, en pro de otras tantas, ¿no? Y la flexibilidad de estas hélices son maravillosas. Vale, vamos a seguir, el vuelo. El vuelo, ahora mismo seguramente lo estaréis viendo volando y tal, pero es que el vuelo tiene que dedicársele todo un apartado para él concreto. Y en los drones es lo normal, ¿no? Al fin y al cabo, lo más importante de un dron es cómo vuela. Este dron vuela de la manera más estable que hemos visto nunca en un dron de estos precios. Sin lugar a dudas. Estamos hablando de un dron que ronda entre los 45 y 65 euros, 70 euros, según donde lo compréis. Vale, estamos hablando de un dron relativamente caro para las proporciones que tiene, pero una vez lo tenemos en las manos, una vez lo estamos volando, una vez que hemos estado jugando con él un rato, nos damos cuenta de por qué hemos estado pagando. Hemos estado pagando por poderlo volar con una batería extraíble realmente duradera, ¿vale? Tenemos aquí 380 mAh que duran, pues unos 7, 8, 10 minutos, según como lo voléis, ¿no? Ya sabéis que hay muchas formas de volar un dron y eso dependerá del tiempo de vuelo que podáis estar con ellos, ¿no? Con la batería que tengáis. Pero pues como es extraíble y se puede cambiar, pues ya está, podéis comprar todas las baterías que queráis, ¿no? Bien, eso es lo primero. Pero es que la estabilidad del vuelo es algo maravilloso. Simplemente hay que reconocer que el mando, por cierto, el mando es muy cómodo, un mando robusto, grande, que se controla todo muy bien. La verdad es que no tenemos ninguna pega del mando. El mando nos da una serie de controles para la estabilización de este dron
que son muy efectivos. O sea, nunca nos habíamos encontrado con un mando que fuera tan efectivo dentro de esta gama de precios, eso hay que recordarlo, dentro de esta gama de precios, que fuera tan efectivo. Un mando que nos permitiera simplemente que el dron vaya dando vueltas 360 grados continuamente sobre su eje y que vaya subiendo para arriba, que vaya subiendo para abajo, consiguiendo tomas en vídeo realmente interesantes o incluso llegar a estabilizarlo de manera perfecta. Estamos hablando ya de perfección, o sea, dejarlo quieto en el aire. Vuelvo a decir, con drones como los Parro, con drones como los DJ, etcétera, etcétera, eso es muy normal. Pero en la gama de precios que nos estamos moviendo, eso no es para nada normal, os lo puedo asegurar, no es para nada normal. Y no es algo malvado, ¿no? Por ejemplo, el Sigma X5C es muy complicado mantenerlo en el aire quieto. El Eachin X9 es muy complicado mantenerlo en el aire quieto. Pero al fin y al cabo, como son drones que nos ha costado tan barato y que tampoco dificulta realmente para nada el vuelo, pues ni siquiera se lo consideramos un punto negativo. Pero en este dron hay que considerárselo un punto positivo. Al igual que antes no se lo consideramos negativo, aquí hay que considerárselo un punto muy, pero que muy positivo. El Hubsan X9, gracias a su gran control, un control maravilloso que, por cierto, te da una serie de datos en la pantalla LCD que son muy interesantes, que son muy adecuados y que nos permiten conseguir calibrar, ¿no? Calibrar y estabilizar el dron en el aire de una manera muy, pero que muy perfecta. La verdad es que con eso no podemos estar más, pero que más, bueno, más agradecidos, ¿no? Con el Hubsan X4, un dron que en ese aspecto nos ha parecido maravilloso. Y solamente ya con eso, con ese dato que os acabo de decir, ya debería de ser un dron muy a tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Que si solamente consideramos la estabilidad del dron, los materiales, bueno, la gran calidad del mando, ¿no? Hay que reconocer que este dron puede llegar incluso a unos rangos de distancia bastante altos. En la caja nos dice entre 50 y 100 metros. Bueno, vamos a ser sinceros. Este dron llega a unos 45 o 50 metros perfectamente. Más allá de esa distancia vamos a tener siempre problemas. Problemas de todo tipo, de que a lo mejor sí le funciona una cosa, pero después al instante no le funciona otra. Se nos pierde. Lo más interesante no es volarlo a más de 50 metros y no nos vamos a comer un poco los dedos, ¿no? De todas formas, a esas distancias ya este dron prácticamente no se ve, según también el sitio en el que estéis volando. Si estáis volando en un cielo perfectamente azul en el exterior, pues a lo mejor no es un problema porque veis ese punto negro. En mi caso es un punto negro, pero imaginaros lo que os lo compré en otro color y es imposible de ver. Pues ya, aunque se pudiera volar a más distancia, no tendría ningún tipo de sentido volarlo, ¿no? Como podréis vosotros comprender, si no lo vemos, ¿para qué nos vale, no? En fin, vale, pero si todo esto fuera por este precio, sinceramente pues diríamos, oye, pues es un dron interesante, ¿no? Me gasto 50 euros, nosotros por ejemplo nos gastamos 51 euros y, oye, es muy interesante, incluso sería una opción muy a tener en cuenta. Pero, ¿qué ocurre? Que este dron encima se está vendiendo con cámara integrada. Una cámara integrada que tengo que reconocer que es la mejor forma de integrar una cámara que hemos visto. Esto es una forma que lo integra Parrot, que lo integra, bueno, lo integran las grandes marcas, ¿no? Pero dentro de los drones de baja gama no es muy normal, siempre suele ser un add-on, una cámara que se mete por debajo y la conectamos de cualquier manera. No, aquí la cámara está integrada perfectamente en el dron, no va a fallar nada en la... Bueno, en nada, ¿no? Si se nos cae, si se nos va a enganchar en algún árbol o en algún sitio, pues no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque la cámara está integrada aquí y entonces no va a pasar cosas tan dantescas como podían ocurrir con otros drones que te desconecten la cámara, la fuente de alimentación, etcétera, etcétera. Un dato muy interesante, un dato que nos ha gustado mucho y que bueno, vamos a ver, ahora nos vamos a meter dentro de la crítica a la cámara. Por supuesto todos estos apartados después los vamos a desgranar en vídeos por separado porque cada cosa tiene su intríngulis, pero en esta visión general, en este análisis general, en esta visión de conjunto que queremos transmitiros siempre en los análisis de los drones, tenemos que decir que hay dos modelos de cámara, ¿vale? Nosotros solo hemos podido probar la versión de 400, o sea, de 720 x 480, la de baja resolución. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros consideramos que no necesitamos tener una cámara tan grande, tan importante en un dron de estas dimensiones que, bueno, aunque sea bueno y tal, al fin y al cabo esto no lo podemos volar ni a grandes distancias por el problema del tamaño, por el problema del viento y tal. Aguanta muy bien, pero es un dron, no un milagro, ¿vale? Eso tenemos que recordarlo. Entonces, bueno, hemos probado esta cámara, ¿no? Hay que reconocer que da saltos, hay que reconocer que no graba especialmente bien, graba bastante mal, pero, oye, por este dron sin cámara ya vale lo que vale. Entonces, si se nos añade esta opción, que encima nos puede dar algunas tomas muy interesantes para hacer un poco el tonto, ¿no? Como hemos estado hablando en los últimos días en la página de Facebook de Mundo Dron, que por cierto la tenéis aquí abajo en la descripción. Hemos estado hablando con muchos suscriptores que decían, bueno,
Es verdad que la cámara no es gran cosa, ¿no? Porque he estado subiendo vídeos de la cámara y tal allí a la página de Facebook mientras que lo estaba analizando. Y le estábamos hablando. No, oye, la cámara no es gran cosa, es cierto, pero Dios mío, es que el precio que nos están poniendo este dron es muy barato para lo que es. Pues bueno, está bien, mejor que nada, ¿no? Así que yo personalmente no puedo criticar la cámara, aunque vosotros ya estáis viendo, esto no es un dron para grabar, no es un dron para que nosotros podamos decir, oye, vamos a grabar a tal. No sé cómo estará la cámara de 720, a lo mejor sí está un poquito mejor, pero igualmente por el precio que se nos está presentando yo creo que no merece la pena ya meternos dentro de esos berenjenales. Incluso hay versiones sin cámara, ¿vale? Que nos sale bastante más barato, incluso la podemos encontrar por 35 euros. Este dron por 35 euros sin cámara es una maravilla. Y yo creo que si no estáis pensando en comprar la versión con cámara y os queréis comprar la versión sin cámara, pues maravilloso, adelante, nosotros os lo recomendamos 100%. ¿Por qué? Porque la cámara simplemente es un añadido que para los más aficionados, ¿no? Como podemos ser aquí en Mundo Drone, pues bueno, siempre nos parece un aliciente interesante para ver cómo vuela y tal, desde el punto de vista del dron. Pero si vosotros lo único que queréis es volar el dron y no queréis grabar nada, por 35 euros vais a tener uno de los mejores drones que hay en el mercado, incluso compitiendo con las mejores marcas dentro de su gama. O sea, es que me parece algo impactante, ¿no? Porque estamos hablando ya sin cámara, estamos hablando de un dron que lo podemos encontrar por 35 euros, 35 euros. Una maravilla, la verdad, es que estoy realmente contento con este Hubsan, parece que me estoy emocionando y todo, pero es que simplemente yo creo que si vosotros tenéis este Hubsan en las manos, lo cogéis, lo voláis, vais a decir, vale, Rafa tenía razón, es que este dron no se le puede sacar ningún punto negativo, más allá del que os he dicho. La calidad de las hélices, que es bastante mala, pero claro, también son muy flexibles, por lo tanto tenemos un punto muy a favor. Es muy raro que estas hélices se te doblen, ¿vale? No se os van a doblar, por ejemplo. En prácticamente todos los drones que hay, tanto chinos como de bajo precio en general en el mercado, nos vamos a dar cuenta que las hélices son bastante más rígidas, como que más robustas, pero que cuando hay algún tipo de problema, se doblan. Y al doblarse, pues ya tenemos aquí un problema interesante. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, con drones como el Sima y tal, una solución muy cutre, pero también bastante efectiva, es coger la hélice, doblarla en el sentido contrario, y aunque quede más o menos rara, el malvado dron sigue volando perfectamente como el primer día, ¿no? Es un dato interesante, ¿no? Pero aquí no os va a ocurrir eso. Estas hélices son vamos, es que las hemos estado forzando muchísimo, son muy flexibles y no vais a tener ningún problema. Personalmente no creo que haya grandes problemas con este dron, muy seguro. A la hora de aterrizar tiene sus patitas de goma para poder, pues quitar esa fuerza, ¿no? Con la que estamos aterrizando, sobre todo para los más novatos, ¿no? Que pueden hacerle un poquito de daño a los motores, ¿no? Pero hay cierta medida de seguridad, hay que considerar la calidad y el precio. Y la verdad es que está muy equilibrado y la verdad es que nos ha gustado. Y encima, el dron es precioso, o sea, personalmente yo creo que si queréis gastaros una cantidad interesante de dinero, o sea, poquito, estamos hablando entre 35 y 50 euros según las necesidades que vosotros tengáis, y queréis un dron que os valga tanto para interior como para exterior, y este dron sí lo recomiendo también para exterior. El EHN X9 no lo recomendaba para exterior ni loco, aunque hemos hecho vídeos en el canal demostrando que se puede, ¿no? Pero no es lo suyo. Pero este sí es un dron que recomendamos también para exterior. Es un dron que le vamos a hacer un vídeo también volando en el exterior para que vosotros veáis cómo se mueve. Y es un dron que yo creo que es muy completo, muy interesante y que os va a encantar. No puedo decir otra cosa, Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like si os gusta y nos vemos en un nuevo vídeo aquí, en Mundo Drone. Chao.